Bien, y seguimos con más de la revista Vida y Esperanza. Gracias por su sintonía. Saludamos a toda la gente que se conecta también por San José TV y por nuestras redes sociales. Estamos totalmente en vivo y usted nos puede seguir a través de FideCR y también de San José TV en el Facebook, y ahí usted puede consultar y también puede hacernos todos sus comentarios. Ya habilitado también el 8965-9310, que es el WhatsApp de cabina, para que usted también nos ponga mensajitos, porque vamos a hablar sobre las medidas que ha tomado la iglesia con respecto al COVID-19. Está con nosotros esta mañana Monseñor Daniel Blanco Méndez. Él es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José y pues ha sido el vocero en todos estos temas del coronavirus con la Arquidiócesis, y también pues nos ha ayudado a entender un poco cómo es que hemos ido manejando este tema desde las parroquias y también desde nosotros como fieles y como creyentes. Buenos días, Monseñor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jason, y muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven por los medios de la Arquidiócesis. Sí, ha insistido mucho la prensa, ¿verdad?, en las medidas que la iglesia ha tomado. Yo creo que se ha sido muy claro con los comunicados que ha sacado la conferencia episcopal, y también creo que es importante recordarle a la gente cuáles son esas medidas que se han ido tomando con respecto ha ido aumentando la alerta del coronavirus. Sí, creo que es muy importante que todos tengamos claro que estas medidas son pensando en el bien común, son pensando en la salud pública, y que es un trabajo y una responsabilidad de todos los costarricenses el cuidarnos a nosotros mismos y el cuidar a los hermanos. Entonces, desde que inició esto, se nos ha pedido que tomemos algunas medidas que se han ido tomando poco a poco. En un primer momento fue simplemente que no nos diéramos el saludo de la paz durante la Eucaristía, omitiéndolo, aprovechando además que estamos en el tiempo de Cuaresma, y también que por favor a todos los fieles que se acercaban a comulgar lo hicieran en la mano, distribuyendo la comunión en la mano. De ahí poco a poco pues se han ido dando algunas otras indicaciones. Creo que de las más importantes y que tenemos que seguir insistiendo es que las personas que están en los grupos de riesgo, diabéticos, hipertensos, asmáticos, personas adultas mayores, que se queden en sus casas. Que quedarnos en la casa es lo más importante para evitar contagios masivos. Entonces creo que esto es importantísimo que lo tengamos claro, importantísimo que lo sigamos, todos y cada uno de nosotros, tanto los que están en estos grupos de riesgo como quienes compartimos diariamente con personas que están en estos grupos de riesgo, insistiéndoles a ellos que no salgan de sus casas, que participen de las celebraciones litúrgicas, eucarísticas, horas santas, oraciones, rosarios, por los diferentes medios de comunicación. Radio Fides creo que ha hecho un trabajo excepcional, transmitiendo los diferentes momentos de oración, tanto eucaristías como otros momentos de piedad y de religiosidad, tanto por San José TV, como por la radio, como por los medios, por las redes sociales, los medios digitales. Entonces, que le ayudemos. Tal vez algunas personas adultas mayores no tienen la facilidad para entrar en las redes sociales, o por cuestiones tecnológicas no han podido unirse por este medio a las celebraciones eucarísticas. Yo creo que todos, ayudándonos mutuamente, podamos colaborarles para que lo hagan, para que participen de las celebraciones en este momento por los medios de comunicación, y que no se arriesguen saliendo de sus casas. Sí, y bueno, también hemos puesto a disposición, incluso hemos aumentado los horarios en San José TV, que creo que es una plataforma también que, si Dios quiere, el día de mañana estaremos cumpliendo 5 años, para que también la gente la aproveche. Ahorita estamos en 3 cableras, en Telecable, en el canal 413, en Cablevisión, en el canal 92, y en Cable Santos, que cubre toda la zona de Los Santos, en el canal 550, pero también para que se aproveche esto. Incluso hay gente, Monseñor, que nos ha preguntado ¿por qué no está en X cablera? La indicación que les hemos dado es: llame a la cablera y pida el canal. Yo creo que es un momento también donde como creyentes tenemos que ponernos a disposición de la tecnología.
de lo que se ofrece. Claro, como decía al inicio, esto es bien común en salud pública y creo que todos, incluido las cableras y personas que trabajan en esto, que también pues se unan y colaboren para que las personas puedan quedarse en sus casas y seguir las actividades religiosas desde ahí. Sí, ahí también, monseñor, se ha preguntado mucho y la gente ha insistido en la parte de que qué pasaría si eventualmente, conforme aumente la alerta, el Ministerio de Salud recomienda cerrar iglesias. ¿La iglesia ha evaluado esta posibilidad? ¿Qué le podemos decir a la gente? Sí, obviamente es un tema que se ha evaluado, se ha pensado, se ha conversado. De momento el Ministerio de Salud no nos ha solicitado esto, pero estamos en conversaciones diarias, el señor arzobispo principalmente, como presidente de la conferencia episcopal, está en conversaciones diarias con el ministro de Salud y en cuanto él ha ido solicitando medidas, pues se han ido poniendo en práctica y se han ido comunicando a los fieles. Entonces, como les digo, de momento lo que se nos pide es lo que hemos dicho hasta el momento, pero en el momento que nos digan que se debe cerrar por completo las iglesias para evitar más contagios, pues seguiremos desde ese momento en las celebraciones por los medios digitales, a puerta cerrada. Los sacerdotes pues tenemos ya por derecho canónico obligación de celebrar la Eucaristía diaria y tenemos obviamente, ahora que se acerca la Semana Mayor, las celebraciones propias de la Pascua, que debemos celebrarlas, y las celebraremos, si tenemos que celebrarlas solos o con uno o dos personas, sacristanes u otro sacerdote que esté en la parroquia, pues lo haremos. Y sabemos que tanto en parroquias y principalmente los medios de comunicación católicos estarán transmitiendo todas estas celebraciones para que las personas las puedan seguir por televisión, por radio, por redes sociales, desde sus casas. Sí, vamos a aprovechar que gracias a Dios tenemos bastante gente conectada en el Facebook y también sabemos que mucha gente nos está escuchando, porque, monseñor, ¿cómo hacemos, verdad, o cómo le podemos explicar a la gente que esto también es por salud, que es ser obedientes? No es aquí que alguien se está sacando un clavo o que el PAC está cerrando iglesias, como he leído yo en redes sociales, sino que es un tema de salud. Sí, yo creo que es de sentido común tener claro que esto es un tema de salud pública, no tiene absolutamente nada que ver con un tema político. Obviamente habrá implicaciones, ¿verdad? Como hemos visto y ya se nos ha explicado también, implicaciones económicas, eso lo sabemos, pero en este momento... Y nosotros somos los primeros que las sufrimos. Exactamente, claro, también nosotros estamos sufriendo la situación económica que este virus ha traído. Pero lo primero que debemos tener enfrente a la hora de tomar decisiones es la persona humana, su salud, su integridad, ¿verdad? Entonces, por eso es que la iglesia se une en los esfuerzos que el país está tomando para evitar un contagio mayor y lo que se ha dicho, evitar que la curva suba demasiado en un periodo muy corto donde los sistemas de salud podrían colapsar. Sí, cuando hablamos, por ejemplo, de precepto, estamos hablando de que para el creyente, podríamos decirlo así, es norma, es obligatorio las misas dominicales. ¿Qué pasaría en estos casos con el precepto? Ok, ya al menos el arzobispo y tengo claro que todos los 8 obispos diocesanos del país han dispensado del precepto dominical. Han dispensado, en este primer momento han dado la dispensa para las personas que están en grupos de riesgo, adultos mayores, repito, diabéticos, hipertensos, asmáticos, otra persona con alguna otra dificultad que lo ponga entre los grupos de riesgo. Entonces, para ellos ya desde la semana anterior, los obispos del país, los obispos diocesanos en cada diócesis habían dado el precepto, la dispensa del precepto dominical. Y si esto pues pasa a más y tenemos que quedarnos todos en la casa, entonces se dará la dispensa para todos. En este momento pues no es para todos, solo para los grupos de riesgo, y para quien los está cuidando, ¿verdad? Pero si pasa más, pues se dará la dispensa y
como las personas que están en cama diariamente, no solamente por esta situación, y que los domingos ven la misa por televisión o la escuchan por radio, igual si llegara a pasar, pues todos en la misma condición estamos dispensados del precepto dominical y participamos por los medios virtuales. Sí, aquí o sea, ya usted me está respondiendo a la pregunta, pero igual es como a lo tico, como preguntamos. ¿Vale igual la Eucaristía, ya sea por televisión o por otro medio digital? La Eucaristía, decir que vale, pues sí, vale lo mismo, ¿verdad? Yo desde mi casa ofrezco la Eucaristía, hago la comunión espiritual y no tengo pecado grave, ¿verdad? Como sería faltar un domingo simplemente por negligencia, que es pecado grave. En este caso no habría pecado grave, no hay necesidad de confesión, y cuando pase la emergencia y regreso a la Eucaristía, comulgo sin ninguna dificultad. No tiene que confesarse otra vez. Por haber faltado a misa en estos días, en donde se dio la dispensa del precepto, no se está cometiendo pecado ni siquiera venial. Ok, sí, y también porque tenemos muchas consultas acá con respecto a la suspensión de procesiones, de viacrucis, de retiros, de reuniones de grupos, de catequesis. Aquí nos preguntan, Monseñor, Gerard nos pregunta que cómo hacemos ahora para confesarnos. Entonces, tal vez ya nos lo ha explicado usted en otros espacios que hemos tenido, pero tal vez si nos explica entonces cuál es la indicación en este momento para el sacramento de la reconciliación. Sí, en un momento determinado la Conferencia Episcopal habló de evitar todo lo no esencial. Y cuando se explicaba qué es no esencial, se decía claramente, es todo aquello que no podemos o que podemos posponer. Todo aquello que podemos posponer lo vamos a posponer para después de la emergencia. Entonces, en este momento, si yo estoy en grupos de riesgo, o que hay bastantes casos, al menos aquí en la arquidiócesis, de sacerdotes que están en grupos de riesgo, no exponernos, ni exponer al sacerdote que está en grupo de riesgo, ¿verdad? Puede ser que yo soy un muchacho de 20, 25 años, 30 años, que no estoy en grupos de riesgo, que no tengo ningún síntoma, pero voy a confesarme con un sacerdote que tiene casi 80 años, que es hipertenso, que es diabético, y en medio de esa situación asmático y pues lo contagio del virus. Pero puede ser que al muchacho o la muchacha joven que se fue a confesar, el virus le pase en 3, 4 días y nada pasó, pero al sacerdote adulto mayor sí. Entonces es cuidarnos todos. En este momento creo que habrá un pecado mayor en no cuidar la integridad del hermano y la salud del hermano que el esperar a que pase la pandemia para irnos a confesar. Entonces, confesiones de momento no. Se ha dicho claramente, si hay una necesidad grave, espiritual o de salud, es decir, una persona que está en paso de muerte, pues obviamente se puede confesar. Sí, aquí también nos pregunta, ya igual lo hemos respondido, ¿verdad? Pero si una persona estuvo resfriada o está resfriada, si falta un domingo, queda dispensada. Sí, ya se ha dispensado. Los obispos en cada diócesis del país, ya los obispos han dispensado el precepto dominical. Sí, aquí también hay un sentimiento donde a la gente le da, pues como tristeza, como nostalgia, se siente mal, ¿verdad? De tal vez no poder tener una vida activa parroquial como la que ha venido teniendo, se sirve pues en algún oficio en la parroquia. Y obviamente esto de no asistir a misa le choca un poco, le da como que no está de acuerdo. Sí, eso es totalmente comprensible. Y es totalmente comprensible especialmente si la persona no está pasando por una situación de enfermedad, no tiene ninguna persona conocida que está en esta situación. Pero en estos momentos yo creo que es muy importante el término que nos enseña Jesús de la compasión, que es padecer con, o en palabras más ticas, ponernos en los zapatos del otro. Entonces hay personas que esta situación les va a afectar. El ministro de Salud ha dicho, en este momento, gracias a Dios, no ha habido ningún fallecido, pero es probable que haya fallecidos en el país. Claro. Y hay personas que podrían contagiarse y contagiarse gravemente, porque nosotros estamos
participando de las celebraciones, porque hacemos encuentros masivos, porque en Semana Santa todos entramos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo que se nos está pidiendo es evitar aglomeraciones, personas de riesgo no participen, especialmente adultos mayores, asmáticos, hipertensos, diabéticos, etcétera. Y cumplamos esto, ¿verdad? En todo esto, pues también hay cosas bonitas, ¿verdad? Y ahí en las redes sociales se ven frases y esto por el estilo, ¿verdad? Entonces decía una que estamos viviendo una cuaresma muy dura, pero que eso significa que la Pascua será muy hermosa. Así es. Entonces, sí, estamos viviendo una cuaresma dura, una cuaresma donde siempre, todos los años se nos pide hacer sacrificio, y posiblemente el sacrificio es el ayuno, y no comer carne, etcétera. Pues este año se nos está pidiendo un sacrificio un poco más fuerte, que el sacrificio es quedarnos en la casa, pues nos quedamos en la casa. Si no podemos comulgar y tenemos que ver la misa por televisión, pues lo hacemos. Ciertamente es un sacrificio que ofrecemos al Señor, lo ofrecemos por los que están enfermos, los ofrecemos por los que han fallecido, ofrecemos para que la pandemia pase y que no cause tanto daño. Sacrificios que en esta cuaresma podemos ofrecer al Señor, y cuando esto pase viviremos una Pascua muy hermosa. Sí, y yo creo que aquí hacemos un llamado, como lo dice Monseñor, entendemos pues lo que puede ocasionar en la gente, ¿verdad? Que se puede sentir triste, que se puede sentir incómoda, incluso podemos tener hasta sentimientos de enojo, ¿verdad? Porque esto se esté dando, pero aquí es un tema de salud, y algo muy importante que la iglesia tiene es que se respeta la jerarquía, ¿verdad? Nosotros respetamos, por supuesto, lo que el Papa dice, respetamos lo que los obispos, que son nuestros pastores, los designados por el Papa, deciden por el bien de sus creyentes, y aquí se está tomando una decisión. Entonces, creo que es importante también ese llamado, ¿verdad? Porque entonces nos dicen, bueno, que se confiesen por medio del teléfono, por medio de un audio. Esto no se puede, Monseñor, ¿verdad? Es importante. No, ¿verdad? La iglesia no permite la confesión que no sea cara a cara, ¿verdad? De la confesión individual y la absolución individual. Entonces, en este momento, eso es lo que debemos realizar, y como ahorita no podemos, lo posponemos. Si hay una situación grave de salud, pues obviamente el sacerdote irá y confesará a quien esté grave de salud, pero lo que podamos posponer, lo vamos a posponer. Sí. ¿Qué podemos hacer en casa? Ahora que estamos más reunidos, obviamente la indicación es quedarnos en casa. Entonces, ¿cómo podemos vivir este fin de semana en la casa, estos días en la casa? ¿Qué recomendaciones espirituales podemos tener para que hagamos viva nuestra fe también en la primera iglesia, que es la doméstica? Creo que eso es pues muy importante. Creo que, como decía hace un momento, de las cosas buenas que podemos sacar de esta crisis que estamos viviendo es el que podemos estar en casa, podemos estar con la familia, podemos entrar en diálogo con ellos, cosas que tal vez muchas veces hemos dejado de hacer por la velocidad que tiene el mundo de hoy. Podemos orar juntos. Para eso están los medios de comunicación. Habrá aplicaciones que nos enseñen a rezar el rosario, que nos enseñen a hacer algún otro tipo de oración. Podemos unirnos a las oraciones que desde los medios de comunicación, de manera particular los medios católicos, aquí Radio Fides, San José Televisión, se han preparado y que se prepararán para estos días. Unirnos como familia en oración, unirnos en diálogo, el poder compartir. Habrá muchas otras cosas que hemos dejado de hacer por lo acelerado del ritmo de vida de hoy en día, que estos días el Señor nos está permitiendo también encontrarnos, reunirnos, vernos cara a cara y dialogar. A veces uno en familia se queja, Monseñor, de que el fin de semana llega a trabajar más cansado el lunes porque pasó haciendo mandados en actividades y cosas el fin de semana. Yo creo que también aquí hay una oportunidad, ¿verdad?, para revivir eso en familia. Claro, uno lo nota en las parroquias el fin de semana, que está la catequesis, que los muchachitos de catequesis van en carrera a catequesis porque después tienen club de fútbol, o tienen club de natación, o club de arte, y ante esas situaciones se pasa muy acelerado, tanto entre semana por el trabajo, con el fin de semana por todo lo extracurricular. Entonces aprovechemos estos días. También Dios quiere que tomemos un descanso, que respiremos, que hablemos, que dialoguemos y que oremos juntos. Sí, aquí nos dice una oyente que se siente mal porque no fue el domingo a misa por presión alta y diabetes. Que no se sienta mal. No tiene por qué sentirse mal.
véanos, bueno, está conectada ahorita a las redes sociales de la arquidiócesis, sígalo haciendo, siga participando de la celebración eucarística, haga la comunión espiritual, ofrezca esta situación por lo que está pasando en el mundo, y cuando esto pase nos volvemos a encontrar en la Santa Misa. Sí, Dios así lo permite. Y también algo muy importante, Monseñor, pues los esfuerzos que estamos haciendo. Yo creo que hay cosas inminentes, ¿verdad? Y si vemos el comportamiento que ha tenido la alerta por el COVID en los diferentes países, vamos hacia algo, ¿verdad? Y posiblemente, no estamos diciendo aquí que vaya a pasar hoy o mañana, no sabemos, pero si en algún momento nos dicen que hay que cerrar las iglesias, que yo creo que es algo que también debemos verlo con madurez de fe, recordar que existen pues los medios de comunicación católicos. Nosotros en este momento estamos haciendo realmente esfuerzos importantes para que ustedes tengan a disposición la Santa Eucaristía, el Rosario. Mañana el Papa Francisco va a hacer un rosario a nivel mundial que va a ofrecer por el coronavirus. Aquí estamos coordinando, si Dios lo permite, para que usted también se pueda unir. Ahí en la programación vamos a anunciar a qué hora será. Vamos a tener también, Monseñor, el viernes una misa votiva aquí en la Catedral Metropolitana. La misa votiva es una misa que se ofrece por un votum o por una intención especial. Esta misa la va a presidir Monseñor Daniel Blanco, la vamos a ofrecer por el COVID, ¿verdad? Si Dios lo permite. De una vez invitamos a la gente porque será a las 11 de la mañana. Sí, los invitamos que nos sigan por los medios digitales. Por los medios digitales, no que vengan a la catedral. Han habido otras pandemias en el mundo, ¿verdad? Han habido situaciones similares a esta, donde la gente tenía que quedarse encerrada y no participar de nada, y no había medios digitales. Hoy en día los tenemos, entonces podemos aprovechar, aún en medio de esta situación dolorosa, que tenemos la posibilidad de estar unidos por los medios de comunicación y participar. Si el viernes, Dios mediante, a las 11, celebraremos esta misa votiva. No hay que venir a la catedral, la seguimos por los medios digitales, y es una misa votiva del Dulce Nombre. Recordemos que en la historia el Dulce Nombre de Jesús aquí en la ciudad capital ha sido el abanderado, por decir así, de las pandemias. En aquel momento, primero del cólera, luego en 1950 de la polio, y pues ahora también queremos ofrecer esta Eucaristía. Cada quien desde sus casas, no hay que venir a la catedral, desde sus casas que nos puedan seguir. Exactamente, entonces el viernes a las 11 de la mañana, recordarles también, mañana tendremos la misa por el día de San José a las 11 de la mañana también, que será presidida por el arzobispo. Si Dios quiere la tendremos por San José TV, por Radio Fides y también por nuestras redes sociales. Todos los días en San José TV tenemos misa a las 6:30 de la catedral. A las 10 de la mañana tenemos la misa desde el Vaticano con el Papa Francisco, la que él realiza diariamente en la Casa Santa Marta, y que la está haciendo a puerta cerrada, por cierto. La tenemos acá nosotros también. Tenemos misa en San José TV a las 5 de la tarde, y a las 8 de la noche tenemos repetición de la misa del Papa. En Radio Fides tenemos misa diaria a las 6 de la tarde, 6 Rosario, 6:30 la Eucaristía. Entonces también ustedes nos pueden seguir ahí por los 93.9 FM y también por las redes sociales, que esto es muy importante, porque también ahí en las redes sociales usted nos puede seguir y usted puede seguir las transmisiones especiales. Jueves tendremos entonces la misa del Día de San José, en honor a San José, patrono de la capital y también de Costa Rica. La tendremos a las 11 de la mañana, y el viernes esta misa votiva aquí en la catedral con Monseñor Daniel Blanco a las 11 de la mañana. Me dicen aquí mis compañeros que el rosario que el Papa estará ofreciendo por la pandemia, será a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica. Entonces ahí nos uniremos para que ustedes de ya también entonces pueda ir apartando la hora, porque nos queda mucho tiempo libre en la casa, entonces que lo aprovechemos. Exactamente. Que, como decía, que dialoguemos, que nos encontremos con los hermanos, con la familia, que a veces no tenemos tiempo para hacerlo, y que oremos juntos. Sin duda, muchas gracias, Monseñor. Gracias a ustedes, y seguimos orando. Así es, muchísimas gracias a Monseñor Daniel Blanco, y nosotros de esta manera llegamos al final de la revista Vida y Esperanza. Entonces, para que ustedes sigan también en sintonía de la radio, ahí les vamos a estar anunciando todo esto que hemos venido hablando, y cualquier